Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Diana Salazar. Gracias, Diana. Diana, para usted, ¿qué es cultura? Yo considero que la cultura es el conjunto de conocimientos, hábitos, la moral que adquiere un individuo y que se van transmitiendo de generación en generación y que forman parte de la sociedad. Diana, muchas gracias. Otra pregunta, para usted, ¿qué es política? La política es una ideología política que centra el poder a un grupo de personas que administran y lideran las garantías de una población. Muchas gracias. Diana, para usted, ¿qué es cultura política? Bueno, la cultura política es la forma y los actos en cómo se deben administrar el poder y la autoridad y que forma parte de la estructura de la política en una región o en un estado. Ok, muchas gracias, muy amable. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hola, soy Juan José Jiménez. Gracias, Juan. Juan, una pregunta para usted, ¿qué es cultura? Cultura son todas las costumbres y todos los tipos idiosincráticos que se encuentran dentro de una sociedad. Ok, gracias. Para usted, ¿qué es política? Política son las estructuras organizacionales que se crean dentro de la sociedad. Gracias. Para usted, ¿qué es cultura política? La cultura política es el conjunto de costumbres y condiciones pero conocimientos que se encuentran dentro de la estructura política que rige para una estructura de nuestra sociedad. Gracias. Y por último, ¿usted cómo cree que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Se vería reflejada en dos partes. Una, en cómo se crea la organización, y la segunda parte es cómo se maneja la organización. Me explico. Burocráticamente, manejándolo en tipo como burocracia, se pueden crear puestos, se pueden crear posiciones políticas que no van y que no van a servir para nada dentro de la estructura organizacional de manera política. Y en el aspecto de cómo se maneja la política, si tenemos una cultura perezosa, entonces cada una de las personas, la misma estructura va a ser perezosa. En esos dos manejos se podría estar manejando la estructura política o la cultura política en nuestra sociedad. Ok, muchas gracias, Juan. Vale. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es John Buitrago. Gracias, John. John, le quiero realizar unas preguntas. La primera de ellas es para usted, ¿qué es cultura? Bueno, cultura para mí es todo aquello que va adquiriendo una persona dependiendo pues su entorno social, su entorno educacional, todas aquellas cualidades que lo van formando dentro de una sociedad y lo van involucrando en ese entorno y va prestándole pues un mejor servicio a toda la sociedad y a cada persona. Ok. Gracias, John. La siguiente pregunta es para usted, ¿qué es política? Política pues son todas aquellas normas dentro de las cuales se dirige un país, se lleva su administración. Política es todo aquella norma que brinda al pueblo, a la ciudad, como un estándar de calidad, un estándar de vida pues para todas las personas que habitan en una población. Ok, gracias. John, la tercera pregunta es para usted, ¿qué es cultura política? Cultura política para mí pues son esas normas que se desarrollan a través de la política y dentro de las cuales pues está el servir a la comunidad, el servir a la gente, el prestar de la manera más honesta y sencilla un servicio a toda la comunidad de una manera desinteresada. Son esos valores que debe tener cada persona, político o ciudadano, en los cuales por ética pues debe prestarle siempre el mejor servicio a la sociedad. Ok, gracias, John. Y por último, la pregunta es,
¿Cómo usted cree que repercute la cultura política en el entorno social en el que vivimos? Pues repercute de una manera muy importante porque pues por medio de la cultura política también se infunden valores hacia la ciudadanía, hacia la población. Si la cultura política de un país es muy buena, es muy estable, pues toda la población y todo el país surge de una manera equitativa, ¿sí? Pero pues si no hay una buena cultura política en un país, la sociedad también asume ese mismo rol de no ser un buen ciudadano y de pronto pues pasarse siempre por encima muchas de las normas dentro de las cuales se toma ejemplo de pronto por las grandes élites de un país o de los gobernantes. Ok, listo John, muchas gracias por regalarnos ese tiempo para contestar las preguntas. Ok, de nada. Hasta luego. Buenas tardes, ¿Cuál es su nombre? Estela. Ok, gracias Estela. Le quiero hacer unas preguntas. La primera pregunta es para usted, ¿qué es cultura? Cultura para mí es el medio a través del cual se hacen visibles las diferentes formas y expresiones que tiene una sociedad en un tiempo determinado. Ok, gracias. ¿Para usted qué es política? La política ya es una actividad que tienen las personas para tomar decisiones y así alcanzar un objetivo. Ah, ok, perfecto, gracias. La tercera pregunta es para usted, ¿qué es política, cultura política? Bueno, la cultura política ya es como el conjunto de las dos disciplinas al mismo tiempo, ya es una disciplina que se encarga de las personas con el entorno, la toma de decisiones para así intervenir en las organizaciones y en las diferentes instituciones del país. Ah, ok, gracias. Y la última pregunta es para usted, para usted cómo se ve reflejada la cultura política en el entorno en el que vive. Bueno, ya en la actualidad nosotros como ciudadanos, por ejemplo, tenemos muchos derechos y deberes en el voto, en la capacidad que tenemos de decidir a nuestros gobernantes, ahí es donde se hace visible la cultura política, cuando movilizamos la democracia. Ah, perfecto. Muchas gracias Estela por su colaboración. Bueno, que estés- Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Marcela Fuentes. Ok, gracias Marcela. Marcela, le voy a realizar unas preguntas. La primera de ellas es para usted, ¿qué es cultura? Bueno, para mí cultura es un conjunto de tradiciones, costumbres, lenguaje y creencias que tiene un pueblo. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta es para usted, ¿qué es política? Y política son las decisiones y medidas tomadas por un grupo que tiene poder en pro de la sociedad. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para usted, ¿qué significa cultura política? Bueno, para mí cultura política es una interrelación entre tradiciones, percepción, actitudes de un grupo de personas respecto al poder. Ok, gracias. Y por último, ¿cómo usted cree que se ve reflejada la cultura política en el entorno en el que usted vive? Bueno, la cultura política ejerce una fuerte influencia en el entorno respecto a la construcción de la sociedad democrática y participativa. Ok, listo Marcela, muchas gracias por su colaboración. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Yo pienso que la cultura es un conjunto de condiciones sociales que definen la identidad de un pueblo y lo diferencian de otro. El arraigo por lo menos, por ejemplo, a las creencias, a las costumbres, a los mitos, hacen que se mantengan vivas en el entorno social y pues que se transmita de padres a hijos y así mantenerlas vigentes. Pienso que la política es la acción o la función que desempeñan los gobernantes o un gobernante encaminado pues a organizar y a orientar los destinos de un pueblo. Esto pues se realiza mediante el uso de la democracia, o sea, el pueblo decide a quién elegir para que realice dicha función. Yo pienso que cultura política es el
conocimiento que adquiere o tiene un pueblo o un individuo sobre las condiciones sociales, sobre las condiciones políticas, económicas o condiciones culturales del sitio donde vive. Por ejemplo, hace uso del voto para elegir quién va a gobernar el poder o quién va a gobernar los recursos. Hace uso de los derechos y deberes que como ciudadano le pertenecen.